de helicópteros y una unidad de servicios. Pero exteriormente el recinto militar, de unos 4 kilómetros de perímetro vallado, no ha sufrido cambios apreciables desde su traspaso del Ejército del Aire al Ejército de Tierra a finales de 1988. Los excelentes edificios de piedra siguen en pie cumpliendo las mismas funciones, como el enorme pabellón destinado a la residencia de los soldados. Todavía apreciamos en las columnas el emblema del Ejército del Aire, 2 alas con un disco en medio. En la fachada del edificio principal siempre ha estado este enorme escudo de la Casa Real de los Borbones, que se mantuvo durante la República y el régimen franquista. Incluso siguen en su sitio los carteles y rótulos de las aulas en las que se impartían las clases a los chicos que con 15 años ingresaban en la Escuela de Formación Profesional del Ejército del Aire, o el cartel del hangar que durante muchos años fue el cine. También siguen en pie los viejos talleres de pintura, carpintería o tapicería. Y por supuesto la torre de mando y la pista de tierra de despegue y aterrizaje de casi 2 kilómetros de longitud que construyeron ingenieros alemanes. Este recinto militar se denomina ahora Acuartelamiento Héroes del Rebellín, dirigido por un coronel del Ejército de Tierra. El aeródromo de Agoncillo fue creado por el Ministerio de la Guerra y fue inaugurado en 1924. La aviación militar española estaba en sus comienzos, ya que se había constituido de una manera oficial con un Real Decreto en 1913 y tuvo su bautismo de fuego en las campañas de África en Marruecos en 1922. España fue el primer país que empleó la aviación como arma de combate. La base aérea de Agoncillo está desde los años 20, cuando se expropian esos terrenos, y en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera se crea la base militar, y esa base en sí existía como tal, era una de las bases que tenía el Estado español, y en La Rioja tenía la de Agoncillo. Durante la Guerra Civil, el aeródromo de Agoncillo estuvo en manos del bando nacionalista. Esta es una vista frontal del hangar principal. A los talleres de la maestranza llegaban aviones de guerra, sobre todo cazas, que habían sufrido averías y que había que reparar con rapidez. El aeródromo cumplía durante el conflicto 2 funciones fundamentales. Era un taller de reparaciones y mantenimiento de aviones militares y un lugar estratégico para lanzar ofensivas aéreas contra las posiciones del bando republicano. Incluso se reconstruían para su estudio aviones del bando republicano que habían sido capturados, como este bimotor conocido por Katiuska, un Tupolev SB-2 de fabricación rusa, derribado en las cercanías de Logroño en la primavera de 1938. Para obtener estas fotografías nos trasladamos al Servicio Histórico-Cultural del Ejército del Aire, en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Este archivo y centro de documentación está ubicado en un castillo medieval de la época de los Reyes Católicos. Aquí, a mediados del siglo XVIII, se retiró el rey de España Fernando VI. La muerte de su esposa, María Teresa de Braganza, le sumió en un estado de melancolía que precipitó su muerte en 1759. A nuestra disposición tuvimos un extraordinario álbum de fotografías con imágenes del aeródromo de Agoncillo durante la Guerra Civil. Fotografías que sirven para conocer cómo transcurrían los días en la base, su frenética actividad en los talleres y las operaciones de reconocimiento y bombardeo que realizaban los aviones. Este es el Airspeed perteneciente al general Mola, reparándose en los talleres de la maestranza. Se trataba de un prototipo inglés adquirido antes de la guerra por el gobierno por 6.000 libras y que pasó después al bando nacionalista. El general Mola murió en este avión en un accidente en junio de 1937. Los ingenieros y mecánicos de la maestranza también aportaron innovaciones a los cazas durante la Guerra Civil. Este es un carrillo cargabombas diseñado en la maestranza. Por lo visto, uno de los hangares había volado por los aires cuando a un operario se le cayó de las manos al suelo una bomba al intentar colocarla en los bajos de un avión. Desde el aeródromo de Agoncillo despegaron escuadrillas de aviones pilotados por alemanes, que formaban parte de la Legión Cóndor, que desde aquí bombardearon ciudades y pueblos del norte de España. Pilotos italianos con sus cazas también estuvieron operando desde el aeródromo y algunos perdieron la vida en accidentes cuando despegaban o aterrizaban. Y aquí vemos un Heinkel dotado de un carenado fabricado en los talleres.
Después de la guerra, en los talleres de la Maestranza se fabricaron y repararon sobre todo dos tipos de aviones militares, el Heinkel y el Messerschmitt. Tanto los ingenieros aeronáuticos como los ingenieros navales se militarizaron en la guerra y entonces automáticamente se convertían en tenientes del correspondiente ejército, en el caso de ingenieros aeronáuticos. Entonces mi padre fue citado en Sevilla y estuvo durante unos 5 o 6 meses en Sevilla, la maestranza de Sevilla, y entonces el Estado Mayor del Ejército del Aire de Franco decidió que Logroño era la ubicación ideal para poner una maestranza pues cerca de la zona de guerra, puesto que en aquel momento estaban los frentes del Ebro, en fin, la parte que quedaba dividida España en media España, y bueno, y resulta que la parte que se llamaba nacional solo tenía 2 maestranzas, la maestranza de Sevilla y la maestranza de León. Mi padre vino, se presentó en Logroño como teniente ingeniero aeronáutico a montar la maestranza de Logroño. Le habían dicho que aquí había un pequeño taller, una cosa así, tenía la idea que por eso podía ser un sitio donde se pudiera montar una maestranza, y bueno, anecdóticamente siempre le he oído contar que se encontró la sorpresa de que había un pequeño taller abandonado dentro de la base militar de Agoncillo, que tenía un torno roto, viejo, estropeado, siempre he oído yo esa expresión, y un magnífico mecánico de aviación. Una persona, un mecánico. Y a partir de ese enero del 37, los 3-4 primeros meses, la función que tuvo mi padre es ir buscando por todo el norte de España material, herramienta, por así decirlo, tornos por los pueblos, por Burgos, por los diferentes sitios de la zona nacional para montar una maestranza de la de aquellos tiempos. Y sorprendentemente así se montó aquí la maestranza, la montó mi padre, y a los pocos meses aquí se estaban arreglando y reparando y montando aviones, pues aviones como el Heinkel 111, como el Junker 52, como el Rata. El piloto militar más famoso del bando nacional durante la Guerra Civil fue el comandante Joaquín García Morato, con 500 servicios de guerra y al que se le contabilizaron 40 aparatos derribados. El 1 de agosto de 1936 voló de Logroño a Burgos. Aviones de las escuadrillas de cazas de García Morato también aterrizaron en Agoncillo y utilizaron el aeródromo como base de sus operaciones para cargar gasolina y municiones. Los cazas de su grupo eran de marca italiana, los Fiat, y era fácil distinguirlos porque llevaban escrito su lema en la cola del aparato: vista, suerte y al toro, como se aprecia en este aparato accidentado en Agoncillo. Era uno de los aeródromos, el de Agoncillo, principales del norte de España, con un taller o fábrica, un almacén con repuestos de todas clases, zonas subterráneas para combustible y bombas y escuadrillas de reconocimiento y combate. Las archiveras del Servicio Histórico-Cultural del Ejército del Aire también nos facilitaron planos y documentos que contienen las diversas ampliaciones del recinto militar de Agoncillo. Entre 1931 y 1935 se acometieron las primeras obras para ampliar la subbase de Recajo, que era su nombre oficial por entonces. Durante 1938 se redactaron los proyectos para construir nuevos edificios, como el del comedor para los obreros, y proyectos de obras para reparar los talleres de chapistería y motores, entre otros. Este documento de finales de 1940 aprueba la expropiación de terrenos para la ampliación del aeródromo, con un coste de 1.312.000 pesetas. Las obras más importantes se emprendieron tras finalizar la Guerra Civil y coincidiendo con el periodo en el que el general Eduardo González Gallarza, nacido en Logroño, fue primero jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y después ministro del Aire a partir de julio de 1945. Este es el plan original en 1943 del proyecto de la Torre de Mando. Se conservan todos los detalles, desde el emplazamiento hasta el presupuesto, 1.011.266 pesetas. 3 años después, en marzo de 1946, se ordenó su construcción. Durante la misma época se aprobaron las obras de las pistas, nuevos hangares y el observatorio meteorológico. Lo primero, vamos, que se sepa, cuando se crea el Ejército del Aire, lo primero que hacen allí, aparte del aeródromo, me parece que hubo Heinkel, el 15 Regimiento de Heinkel, y una maestranza, que fue lo fundamental, que era donde iban a mantener y reparar por los Heinkel, no sé si iban Messerschmitt también, los Junker, y fue importante. La factoría de Agoncillo, al finalizar la guerra, montaba y reparaba aviones militares en sus talleres. La maestranza de Logroño, esta era su denominación oficial, pronto se convirtió en una de las principales fábricas de La Rioja,
con un gran número de obreros civiles, hasta el punto de que a diario salía desde la Gran Vía de Logroño un tren que transportaba a los trabajadores a las instalaciones del aeródromo. Los militares del Cuerpo de Ingenieros se ocuparon de formar a los obreros contratados. Y la formación técnica en unas épocas muy difíciles, evidentemente se daba en La Rioja al tener un centro importante que giraba en torno al Ejército del Aire, como era la Maestranza Aérea. La Maestranza Aérea de La Rioja reparaba los aviones de combate del Ejército Español. Eso suponía que había una tecnología ya avanzada para lo que era la época y, por supuesto, muchos trabajadores civiles y militares del Ejército del Aire que dominaban esa tecnología. Eso sirvió, ese fue el caldo de cultivo fundamental. No se puede desarrollar una industria si no tiene in situ los técnicos que puedan desarrollarla. Las revistas que cada año resumían las actividades de la maestranza desvelan su importancia social, ya que había un cuadro artístico de teatro y varias secciones deportivas. Además, el equipo de fútbol de la maestranza jugó en la temporada 1945-46 en tercera división, junto al Logroñés, el Osasuna, el Tudelano y el Huesca, entre otros equipos, y jugaba en Logroño en el desaparecido campo de las Chiribitas, que fue inaugurado por Ricardo Zamora. Pero el Club Deportivo Maestranza Aérea tenía también secciones de boxeo, pelota, ajedrez e incluso un equipo de hockey. Exposiciones y concursos artísticos y otras muchas actividades recreativas y sociales acaparaban el interés de los ciudadanos de Logroño. Sus secciones deportivas y su propio equipo de fútbol, que era la Maestranza Aérea, que era el enemigo secular del Logroñés, y que jugaba en el campo de las Chiribitas. No, la Maestranza Aérea supuso, en épocas como de la guerra y posguerra, suponía socialmente un hecho importante. Es decir, ahí estaban no solo los pilotos, sino todo el ejército, un núcleo importante del Ejército del Aire, que tenía, lógicamente, en una ciudad pequeña como Logroño, pues tenía su influencia social. A mediados de la década de los años 50, la maestranza dejó de funcionar como factoría de aviones y se transformó en una escuela de aprendices, jóvenes que tras el periodo de formación se marchaban para trabajar como soldados obreros a otras bases aéreas y fábricas del Ejército del Aire. Cuando yo llegué estaba recién creada la Escuela de Formación Profesional, que entonces no se llamaba Escuela de Formación Profesional, se llamaba Escuela de Aprendices de Aviación. Que había tres, creo recordar, había una aquí que eran los mecánicos, digámoslo así, otra en León y otra en Cuatro Vientos, que eran los electrónicos. Y en Getafe también había otra que eran los de automóviles. Había varias escuelas de formación profesional. Se hace una escuela de formación profesional, se inaugura en el año 61 por ley, y al principio salen prácticamente obreros o soldaditos que iban después sus periodos de prácticas de ajuste, de presa, se iban a las distintas bases aéreas y hacían su función, y ahí, bueno, salieron bastantes buenos mecánicos. La base aérea militar de Agoncillo ya había perdido los motivos esenciales de su creación, puesto que se había desmantelado el taller de reparación de aviones de combate, elemento vital para atender el sostenimiento del aeródromo, y ya no facilitaba los vuelos de los aviones de las escuadrillas, razón única de su existencia. Yo creo prácticamente importancia ni estratégica ni logística, era una escuela nada más, porque se quedó con las dificultades del Ebro, no se podía hacer una pista para aviones ya un poco de entidad y tal, aparte estaba Zaragoza al lado, y no merecía la pena tenerlo, y entonces se quedó como escuela. ¿Qué pasó? La maestranza aérea, con el paso del tiempo, fue perdiendo su eficacia, las fuerzas aéreas se fueron sofisticando, ya no se podían reparar los aviones de la forma que se hacían, pero aquí quedó el material humano fundamental, que fue el que desde un primer momento empezó a nutrir la industria riojana. Así se creó el núcleo duro de la industria, que en un momento determinado,
cuando los aprovisionamientos eran los mismos para todos, es decir, la materia prima, el hierro, el metal, venía de donde viniese, pero aquí teníamos la mano de obra importante, la técnica. Eso creó el núcleo duro fundamental del desarrollo industrial, pequeño desarrollo industrial, pero importante desarrollo industrial de La Rioja. Y gran parte, y eso lo saben mucho los industriales de Logroño, de los negocios que luego se montaron por los polígonos industriales, de gente que sabía hacer forja, de gente que sabía tornear, de gente que conocía la industria o bien de la madera de precisión o bien de acero, de forjado, de todo eso, gran parte de los que luego montaron negocios, digamos, de pequeño siglo metalúrgico, de lo que ha habido aquí en La Rioja, pequeña eso, procedían gente que se hizo en la maestranza. La Escuela de Aprendices contaba con 400 soldados alumnos en 1959. Este cuadro contiene todas las materias que se impartían durante el primer curso. Había prácticas de taller y junto a las asignaturas de matemáticas, geometría, física y dibujo, los alumnos tenían clases de instrucción militar. Ya en el segundo curso la mayor parte del tiempo lo dedicaban a la especialidad elegida para formarse como torneros fresadores, chapistas soldadores, ajustadores y montadores de avión, pintores o electricistas, entre otras muchas especialidades. La escuela llegó a contar con 600 alumnos. Para mí yo creo que fueron los años 70, 60, 70, entre 60 y 70. Fueron la época de donde estaban aquí, me parece que eran 6 compañías las que había. 6 escuadrillas. Pues empezaban primero las clases, lo primero que había por la mañana eran las clases. Estaban toda la mañana la clase. La clase era continua toda la mañana, excepto media hora o 3/4 que tenían como una especie de recreo. Unos estaban en las aulas y los otros estaban en talleres. Y cuando los unos dejaban el taller, se iban a las aulas y las aulas a los talleres. Y el estudio lo tenían por la tarde, después de comer y tal. Después de comer tenían un estudio largo, un estudio bastante largo, en una sala común. Yo te